Bueno, hay un nuevo producto por ahí rondando y la idea un poco no es tanto una propuesta como plantearles una discusión. ¿Qué vamos a hacer con esto? Cuando uno tiene una imagen nueva que demuestra ser de mayor exactitud diagnóstica y que impacta de manera consistente las decisiones de manejo, uno supone que esa imagen, que es muy superior a las imágenes convencionales, va a pasar inmediatamente a la práctica clínica, porque finalmente las imágenes médicas son como una extensión del examen físico y va a ser parte de las guías rápidamente. Vivimos en una era post-medicina basada en la evidencia, donde a las imágenes médicas ya no se les exige simplemente que demuestren mejores parámetros operativos como sensibilidad, especificidad, exactitud, sino que adicionalmente hoy en día se les exige a las imágenes que tengan impacto en supervivencia y en la calidad de vida de los pacientes. Lo que sucede es que esta diapositiva la saqué directamente de la presentación de los criterios de uso apropiado del PET-PSMA, en el cual no hubo mucha sorpresa cuando se pusieron de acuerdo en que los pacientes de riesgo bajo no requieren ningún tipo de imagen, pero la sorpresa vino cuando se discutió la parte de riesgo alto o muy alto, porque todo el mundo esperaba que iba a haber un consenso inmediato de que el PET-CT iba a ser la imagen de entrada. Y no fue así, porque básicamente cuando se estadifica con PET-CT, estoy hablando de estadificación, el riesgo de encontrar metástasis sincrónicas en un paciente con enfermedad hormonosensible es relativamente alto. Entonces el urólogo se encuentra con un escenario donde tiene una enfermedad hormonosensible con metástasis únicamente identificables con PET-CT. Eso parece que no está muy claro hoy en día en las guías urológicas, que es cómo se debe proceder, y se teme que a estos pacientes entonces se les niegue un tratamiento local definitivo, básicamente, sobre todo con cirugía, y pues entonces se considera, como mencionaba el doctor Mané ahorita, la gammagrafía ósea pues está claramente normada en las guías y tiene impacto importante en la toma de decisiones. Y lo que sucede es que la tecnología avanza más rápido que la evidencia, porque comenzamos primero con un galio y una máquina de PET-CT. Cuando dimos la vuelta a la esquina ya estábamos viendo flúor y estábamos viendo PET-CT digitales. Pensábamos que la gammagrafía ósea estaba dispuesta a desaparecer cuando apareció el SPECT, después el SPECT-CT y ahora las CZTs, la inteligencia artificial, nuevos radiofármacos. Y es que la nueva tecnología normalmente tiene mayor precio y trae una serie de cambios en el manejo que no necesariamente se traducen en mejores desenlaces. Incluso hay un grupo francés que publicó un estudio económico muy interesante en el cual ellos concluyen que mientras la gammagrafía ósea mantenga una sensibilidad superior al 75%, va a seguir siendo la imagen de primera elección. Este es un MIP. Con el SPECT nosotros podemos ver entre 20 y 50% más lesiones que las que ve la gammagrafía planar, que curiosamente muchas de las guías de la evidencia que existe se ha tomado con gammagrafía planar. Con el SPECT vemos 20 a 50% más de lesiones. Si tenemos SPECT-CT, vamos además a mejorar la especificidad, el valor predictivo positivo y sobre todo la confianza en la interpretación de los estudios. Entonces aquí estamos viendo una imagen de SPECT-CT, un MIP, tiene 3 lesiones demarcadas. La lesión número 1 es muy común para todos los que leen SPECT-CT, una osteocondrosis intervertebral, un paciente con discopatía degenerativa, hace un choque de hueso contra hueso, microfracturas subcondrales, dolor, es una enfermedad benigna. La número 2, que pareciera allá corresponder a un problema articular, aquí lo que vemos básicamente es una captación en el muro posterior del acetábulo. Se ve mejor en la imagen gamagráfica porque tiene mejor contraste. Si lo vemos en el TAC es invisible, básicamente ese tipo de pasaría desapercibida en el TAC, lo cual es lógico porque el TAC necesita mucha más alteración estructural para que aparezcan los cambios
Pero cuando vemos la lesión un año después, ya se ve con signos de condensación secundarios a la respuesta terapéutica. Esas lesiones osteocondensadas, pues primero que todo en retrospectiva nos dejan claro que era una metástasis, si es que teníamos la duda. Pero como segunda medida es importante tener en cuenta que esas lesiones que están esclerosadas, que están curadas, todavía captan en la gamografía ósea. Y eso es muy importante y pueden captar 6, 8 meses después todavía. Otro caso parecido, nuevamente aquí en la número 3 allá, que es la espina ilíaca anterosuperior, captación, aquí no tan evidente, aquí a colores se ve mejor, invisible al TAC, osteocondensada un tiempo después. Esas lesiones, esclerosis reparativa, le voy a llamar durante la charla, son originalmente metástasis, pero que están curadas. En este caso se ve también aquí signos de progresión de la enfermedad. Y parecería injusto uno ponerse en el plan de comparar el PET con la gamografía ósea, porque son dos tecnologías totalmente diferentes, donde el PET tiene pues muchísima más resolución, mejor contraste, menos artefactos por atenuación y por escáter. Y sin embargo tocó hacer el estudio porque había que verificar cuántas metástasis óseas se nos iban a comenzar a pasar por alto si dejábamos de usar la gamografía ósea. Y entonces este es un metaanálisis en el que se incluyeron finalmente 6 estudios, 4 de los cuales eran con SPECT-CT, y comparaban básicamente el PSMA con la gamografía ósea. La sensibilidad combinada para la gamografía ósea fue del 83% y la especificidad del 68%, que son muy inferiores al PET-CT como era de esperarse. En este tipo de estudios hay métricas que uno siempre debe incluir y que son importantes, como por ejemplo las lesiones equívocas o captaciones inespecíficas. En el caso de la gamografía ósea en este estudio fue del 16%, eso equivale más o menos a 1 de cada 6 captaciones son inespecíficas, versus el PSMA marcado con galio, 1.4% equivale a 1 de cada 71 captaciones se consideran inespecíficas. Y el papel complementario también es muy importante. Las gamografías óseas que son negativas para metástasis, el PET hasta una quinta parte encuentra metástasis. Y cuando es al revés, cuando el PET es negativo, en la gamografía ósea aparece metástasis en menos del 2% de los casos, generalmente porque puede haber estas esclerosis reparativas que finalmente terminan siendo falsos positivos. Y por otra parte también hay un 10% de pacientes que tienen lesiones que no expresan PSMA. Y es que la hipercaptación no es un marcador directo de actividad tumoral, ya es un marcador de flujo sanguíneo y de actividad osteoblástica que pueden estar incrementadas tanto en lesiones benignas como en lesiones metastásicas. Entonces la especificidad termina siendo muy limitada porque sobre todo el trauma costal, las lesiones degenerativas, espondiloartrósicas tienden a ser muy hipercaptantes y muchas de esas lesiones se leen a veces como metastásicas y finalmente terminan siendo benignas. Y nuevamente la esclerosis reparativa, vuelvo e insisto, por la parte de la sensibilidad se ha considerado como suficiente, así la especificaron algunos autores, y es que varios de los estudios de este metaanálisis encontraron sensibilidades muy por encima del 90%, pero esos son análisis que hay que saber que son análisis por paciente. Cuando el análisis se hace por lesión es consistentemente inferior a 60% la sensibilidad. De todas maneras, 83% se considera suficiente, pero por no ser específico el trazador para actividad tumoral, entonces nosotros no podemos detectar el compromiso temprano de la médula ósea. No podemos ver lesiones que son predominantemente líticas, sobre todo si tienen poca respuesta osteoblástica o si son muy pequeñas. Pero lo más interesante es que además el rendimiento diagnóstico está muy pegado del nivel de PSA. Y entonces ustedes ven aquí cómo es bastante malo el rendimiento diagnóstico de la gamografía hasta que no alcanzamos por lo menos un nivel de 20 nanogramos por mililitros de PSA, donde alcanza entonces a ser ya como modesto el rendimiento diagnóstico. Muchos autores están de acuerdo en que realmente por encima de 30 es que empezamos a ser un poco más consistentes en el hallazgo de las metástasis. Y es que en estos escenarios de enfermedad temprana, básicamente hablo de escenarios de estadificación o de recurrencia bioquímica, siempre nos vamos a topar con PSAs bajos, con lesiones pequeñas,
Entonces aquí las imágenes se tienen que hacer con intención curativa, para utilizar un término de los oncólogos. Y eso quiere decir que deberíamos utilizar la imagen de máxima resolución espacial y de mejor relación señal-ruido, que necesariamente hoy por hoy es el PET con PSMA, porque la respuesta crucial que tenemos que dar aquí es si la enfermedad todavía está confinada, en cuyo caso la supervivencia a 5 años puede ser cercana al 100% y estaríamos hablando de enfermedad potencialmente curable, versus una enfermedad metastásica, donde ya la supervivencia va a ser mucho menor. Otra cosa importante, y esta es digamos, una máxima epidemiológica, es que la prevalencia de la enfermedad afecta a los valores predictivos de las pruebas. Entonces, cuando uno tiene una prueba imperfecta y se pone a buscar una enfermedad de baja prevalencia y encuentra un hallazgo anormal, más frecuentemente que no, ese hallazgo va a ser un falso positivo. Entonces, si vemos la prevalencia de metástasis óseas en los pacientes de alto riesgo es del 10%, está bien, ese es un valor alto, es como lo esperable, pero en el riesgo intermedio desfavorable, donde la gammagrafía ósea está indicada también, es menos del 1%. Y entonces, este estudio, que es muy interesante y valdría la pena verlo en detalle, pero no hay tiempo, simplemente nos recuerda que más o menos una cuarta parte de los pacientes en quienes se encontraron metástasis óseas en la gammagrafía ósea fueron finalmente negativos en PET. Eso es para todo terreno, digamos, pero cuando nos centramos en el terreno de la estadificación, donde ya vimos que la prevalencia es baja, el valor predictivo positivo de la gammagrafía es 43%. Se los pongo de otra manera. Cuando a ustedes les llega un paciente con cáncer de próstata para estadificación y ustedes le diagnostican metástasis óseas, el 57% de las veces están equivocados. Y dicen que eso es peor en los centros médicos donde no hay una alta remisión, no son centros de remisión de pacientes oncológicos. El médico nuclear que trabaja solo por allá en un centro alejado normalmente tiene temor de dejar pasar por alto las metástasis, entonces tienden a sobreleer, de manera que la gammagrafía ósea termina siendo sobrediagnosticadora. Y este es pues un caso típico, un compromiso poliostótico multifocal, no tiene SPECT-CT, el médico lo lee probablemente positivo o positivo para metástasis, pero el PET nos demuestra que el paciente realmente no tiene ni una sola metástasis ósea, solo un pequeño ganglio allí en la pelvis. Irrumpe entonces en la escena el PSMA marcado con tecnesio 99, metastable. Y cuando uno entra en clinical trials encuentra 5 moléculas de PSMA marcadas con tecnesio. La que va más avanzada ya está terminando los ensayos fase 3, que es el trofolastat, el MP1404 aparece en la literatura. La segunda es el INS, quiere decir como Imaging and Surgery, que esa la tenemos aquí en Colombia en este momento. En este ensayo en particular, que es de origen chino, un grupo chino, usaron otra molécula que se marca con HYNIC y encontraron básicamente, este es un estudio comparativo, prospectivo, comparativo intrapaciente, intraindividuo, y en este caso los autores describen una sensibilidad del 80% para el PSMA marcado con tecnesio versus 72% para la gammagrafía. Son cifras relativamente bajas. Parece que utilizaron un constructo, el gold estándar era un constructo de muchos estudios y pruebas diagnósticas y fueron muy estrictos. De todas maneras, importante destacar la especificidad del 100% para la gammagrafía con PSMA versus 80% con el MDP. Y de manera interesante, ellos, después de excluir a los pacientes que tenían metástasis viscerales para poderse centrar básicamente en las metástasis óseas, encontraron, usando análisis de curva ROC, un valor de corte para el PSMA de 2.6, que es mucho más bajo, por supuesto, que el del PET, pero es muy superior al de la gammagrafía ósea, que en este caso fue de 15 nanogramos por mililitro, además con una sensibilidad apenas del 66%. Mirando más de cerca los resultados, vale la pena aquí echar un vistazo. En los extremos no hay mucho misterio, hay 16 pacientes por allá que tienen PSMA positivo y MDP positivo, y por acá en el otro extremo tenemos 43 que son todos negativos con ambas pruebas. Pero mirando aquí en la parte central, entonces 4 pacientes son positivos
con PSMA y negativo con MDP. Aquí no tenemos la excusa que tenemos con el PET, que es que son tecnologías diferentes y que el PET tiene mejor resolución. Aquí tenemos dos técnicas que fueron realizadas con el mismo escáner, con la misma resolución de contraste y la misma resolución espacial, y aún así el PSMA encuentra 4 lesiones que el MDP no ve. Dicen los autores, especulan un poco al respecto, que puede haber lesiones que expresan PSMA y que no tienen actividad osteoblástica. Eso por un lado. Y por el otro lado, entonces, 11 pacientes son negativos en el PSMA y positivos en el MDP, y como era de esperarse, pues hay 6 casos, más de la mitad, que corresponden a falsos positivos, pero tenemos 5 casos que solamente se ven en la gammagrafía ósea y no se ven en el PSMA. Entonces, en esos casos, nuevamente, hay que tener en cuenta que hay un porcentaje de pacientes que no expresa PSMA, y también están unos que tendríamos que llamar falsos positivos, que son metástasis óseas que ya están osteocondensadas, pero que siguen siendo hipercaptantes en la gammagrafía ósea. La comparación de los productos del PSMA marcado, mejor dicho, con el tecnesio versus el PET. Este es el grupo de los colegas mexicanos del INCAN, Osvaldo, que nos hizo llegar este artículo que seguramente todos ustedes vieron. Es un estudio prospectivo pequeño, comparando ambos trazadores. Hay que decir que al PSMA no le fue tan mal, encontraron todos los tumores primarios, los pudieron ver todo el compromiso de vesículas seminales y pudieron ver todas las metástasis viscerales por igual con la gammagrafía, con el PET-CT. Se quedaron un poquito cortos en la parte ganglionar, tanto locorregionales como no locorregionales, y en las metástasis óseas, pero al final de cuentas la concordancia fue muy buena. Solamente un paciente cambió de estadio y sin tener ningún impacto significativo desde el punto de vista clínico. Un par de escenarios de tipo, llamémosle investigativo todavía. Uno es este, que es la evaluación del cáncer primario. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? La biopsia de próstata guiada por ultrasonido tiene una alta tasa de falsos negativos que ronda el 20-25%. Eso, por supuesto, mejora mucho con la resonancia multiparamétrica, pero de todas maneras la resonancia multiparamétrica no tiene una especificidad suficiente y la probabilidad de no detectar dicen estos autores, que pasa del 30%. Ya con PSMA, tanto con galio como con flúor, y tanto con TAC como con resonancia magnética, se pudo verificar que hay una superioridad en la combinación de las técnicas por encima de cada una de ellas por individual. Incluso ahorita en Europa, un estudio muy importante que utilizó el PSMA 1007 superó de manera significativa a la resonancia multiparamétrica, y parece que la EMEA entonces en Europa le va a conceder la certificación al PSMA 1007 al menos para esta aplicación. Y finalmente el tecnesio PSMA no le fue nada mal. De hecho, tendió, sin significancia clínica, tendió a superar incluso la resonancia multiparamétrica, pero nuevamente la combinación de las dos técnicas fue superior a cada una por separado. Este es un paciente que tuvimos en la clínica Reina Sofía. Este paciente nos lo mandaron con sospecha de cáncer. El paciente no se le había hecho la biopsia todavía. Nosotros le hicimos el PSMA y encontramos, marcado con tecnesio, encontramos la captación. Yo utilicé el primary score básicamente para utilizar un lenguaje con el cual se pudiera relacionar el urólogo. No es que esto esté validado con primary score, y le dimos un primary score de 3, es decir, una captación focal en la zona transicional. El paciente no tenía metástasis ganglionares ni viscerales, y ya la patología salió y fue positiva para un cáncer de próstata Gleason 3+3. El paciente tenía un PSA de 6. Tiene el tumor palpable, no conozco el estadio clínico. Y este otro escenario en el cual hacen una revisión sistemática de la literatura buscando todas las aplicaciones que se le han hecho al PSMA marcado con tecnesio, y encuentran que el más frecuente es la cirugía radioguiada de salvamento,
donde el que más se utiliza es el PSMA-INS, que es el que tenemos aquí en Colombia. No sé si decir INS, IIS, es que ese IIS me suena como cacofónico, me cuesta trabajo decirlo, pero bueno, la idea aquí es que es para linfadenectomías pélvicas extendidas, para tratar de delimitar el campo operatorio. Se ha encontrado que tiene una muy buena especificidad, pero aún así no hay beneficio oncológico claro en este momento. Se considera por el momento una técnica experimental. Y finalmente, esta es una imagen que hicimos recientemente también en Clínica Reina Sofía. Es un paciente que ustedes pueden ver en la gamografía ósea la cantidad de captaciones anormales que tiene. Las de arcos costales todas coincidían perfectamente con fracturas, pero se considera que este es un patrón, lo describen como un patrón enigmático en pacientes que tienen enfermedad hormonosensible, pero que han venido siendo sometidos a terapia de privación antiandrogénica pues por mucho tiempo, generalmente 6-7 meses. Las lesiones comienzan a disminuir la intensidad de captación y como ustedes pueden ver allí, hay otras lesiones que por el contrario y de manera paradójica van aumentando. Entonces se dice que más o menos el 75% de las lesiones debe disminuir la captación cuando están en terapia antiandrogénica. Pero cuando empiezan otras lesiones a aumentar la captación, como es este caso que vemos por ahí arriba en apófisis transversas de T5, por aquí en esta zona de L2, por acá en esta zona del ilíaco izquierdo, dicen que esas lesiones lo que están es marcando el comienzo de la enfermedad castración resistente. De hecho, este paciente hoy en día ya incrementó de manera significativamente el PSA. Tiene por acá, como pueden ver en la pelvis, tiene captación. Esta captación es una fractura, pero que está sobre un hueso previamente comprometido por enfermedad tumoral y ahora osteocondensado. Nuevamente la esclerosis reparativa de la que tanto hablamos. Y no sabía cuánto me iba a demorar en esta charla. Todas las prácticas que hice me demoré como 40-45 minutos, entonces decidí no poner más diapositivas, pero creo que me hubiera alcanzado el tiempo, ¿no? De todas maneras, el hecho aquí es que en Colombia tenemos 85 centros de PET-CT, de los cuales 11 están haciendo todo el círculo completo de la teranóstica. Pero lo que estamos viendo es que pues, los centros además están ubicados en ciudades capitales y no estamos llegando a toda la población comprometida por cáncer de próstata, que es una epidemia. Entonces, el planteamiento aquí no es tanto que que la SPECT-CT con PSMA compita de ninguna manera con el PET-CT, pero sí definitivamente puede ser una alternativa importante para la gamografía ósea, donde sí nos estamos quedando cortos. Por supuesto, como se ha dicho aquí en charlas anteriores, el problema es que la evidencia ya está escrita con otras técnicas y tenemos que entrar entonces a hacer esos estudios antes de que nos den cabida en las guías. Pero este es un buen momento para comenzar a probar. Muchas gracias.